IYE, Ministerio a las Naciones, presenta Tiempo con la Verdad. El pueblo de Dios es el pueblo más feliz en toda la tierra. A pesar de lo que estés viviendo, a pesar de lo que estés padeciendo, de las luchas, de las pruebas, de las dificultades, es un pueblo que no se queda callado. Es un pueblo que sigue creyendo. Es un pueblo que sigue declarando, aleluya. ¿Sabes que una de las cosas que yo veo en la Escritura, cómo se levanta en medio del pueblo del Señor gente de fe, gente que cree? Había una mujer, dice la palabra de Dios, que tenía un flujo de sangre por 18 años, por 12 años, un flujo de sangre. Y ella vio que venía Jesús. Y cuando ella vio que venía Jesús, ella profetizó antes de hacer el acto. Y ella dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, seré salva. Ella tenía 12 años con un imposible ahí, donde había gastado todos sus recursos. Pero ella profetizó. Por eso es que el pueblo de Dios jamás debe de andar declarando palabras negativas, palabras de derrota. No, que esta situación está difícil. Estaba difícil, pero esto lo va a usar Dios para desatar la bendición en mi vida. Esta mujer profetiza antes de que ocurra el milagro. Yo no sé qué es lo que tú estás viviendo ahora, qué es lo que estás padeciendo, cómo es tu hoy, cómo es tu ahora. Pero yo te digo, abre tu boca y comienza a hablarle a la situación. Profetiza sobre esa situación y verás la gloria de Dios sobre tu vida. Aleluya. 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 Yo estoy profetizando un milagro sobre mi vida en esta noche. Yo no sé cuánto lo están declarando. Aleluya. Aleluya. Es tan importante la adoración, la exaltación y la alabanza, porque cuando usted está alabando al Señor, ahí están aconteciendo cosas maravillosas. Amén. Y yo sé que ya empezaron a acontecer cosas maravillosas en esta noche en medio de nosotros. Con ese gozo, con esa alegría, saluda a tu hermano que está a tu lado, bendícelo. Somos una familia del Señor y nos amamos. Dale la bienvenida, regálale una sonrisa, amén. Le damos la bienvenida a todas las personas que en este momento están conectados en las naciones de la tierra. Quiero decirte que tenemos un Dios de milagros, un Dios de respuesta, un Dios que se glorifica en medio de tu situación difícil. Hoy no sé qué es lo que estás viviendo, pero tenemos un Dios que tiene el poder para tocarte allá donde está. El Espíritu de Dios te va a tocar y vas a recibir tu sanidad, vas a recibir tu milagro, eso que tú estás necesitando. Bienvenidos a esta transmisión y la iglesia le da un fuerte aplauso al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, fuertes aplausos. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos vinieron por el milagro en esta noche? ¿Cuántos vinieron por la respuesta de Dios en esta noche? Amén, dile, yo vine por una respuesta y yo sé que me la voy a llevar. Amén. El que da la respuesta a nuestras vidas es el Señor Jesucristo. Amén. Y Él está aquí en medio de nosotros. Amén. Dispón tu corazón, vamos a orar para recibir la palabra del Señor. Padre de la gloria, en el poderoso nombre de Jesús, en esta noche estamos aquí delante de tu presencia. Te amamos, poderoso Rey de gloria, te bendecimos, te exaltamos y te damos gracias, Señor, desde ya por lo que tú hoy vas a hacer. Háblanos, ministranos, redargúyenos, corrígenos, exhórtanos, edifícanos, enséñanos, precioso Salvador.
Somos tu pueblo, amado Dios, y necesitamos, Señor, el conocimiento de ti, el conocimiento de tu palabra. Danos la sabiduría. Abre, Señor, nuestros ojos espirituales para poder ver, para poder discernir, para poder recibir, Señor, todas y cada una de esas cosas gloriosas que has preparado para nosotros, tu pueblo. Te amamos, poderoso Rey de Gloria. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús nos alineamos alma, cuerpo y espíritu con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios, y entramos en íntima comunión contigo, precioso Salvador, y declaramos, Señor, que esta palabra que nos entregas hoy, esta semilla de fe, la atesoraremos. Esta semilla de fe crecerá, germinará, crecerá, florecerá y dará el fruto esperado. Te damos gracias, Padre, en el todopoderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Y el pueblo bendecido de Dios dice: amén. Vamos a la escritura en el libro de San Lucas, capítulo 13. ¿Ya están ahí? Dice la palabra del Señor. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Yo quiero decirte, hoy es el día de reposo. Esta noche, al atardecer, comenzó el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella. Y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanado, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y le dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Amén, amén y amén. Damos gracias al Señor por esta palabra en esta noche. Nosotros tenemos un Dios que nos ama. ¿Cuántos lo saben? Tenemos un Dios que nos enseña. Y cada vez que Jesús, si usted observa que estaba en la sinagoga en el día de reposo, Jesús estaba enseñando la palabra de Dios. Lo que pasa es que a nosotros nos enseñan la palabra de Dios y parece que se nos olvida lo que se nos enseña. Nos habla Dios hoy y decimos: tremendo, yo tengo de esto, yo voy a trabajar esto. Pero a la semana siguiente ya se nos olvidó. Por eso es que tenemos que tener la comunión con el Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios es el que nos recuerda todas estas cosas. Amén. Y por eso el Señor le dijo a los discípulos, después de todo el proceso de pasión y muerte de Jesús, le dijo: acordaos de lo que os hablé. Dile que está a tu lado: tienes que acordarte de todo lo que el Señor habla en medio de su pueblo. Yo le recuerdo a veces a gente que está en la iglesia, que está pasando alguna situación, y yo le digo: ¿y usted no se acuerda que el Señor hace como 2 o 3 meses o 4 meses o el año pasado habló de esto? Sí, ¿cuándo? Ok. Por eso es que nosotros tenemos que estar pendientes de la enseñanza que el Señor está dando en el altar. Y cuántas veces Dios llama a un ministro, a un profeta, y se levanta y da una palabra profética y la gente la recibe, y después al tiempo pasa y dice, y entonces se ven como enredados. Y eso no fue lo que Dios habló. Eso no fue lo que Dios dijo. Entonces, ¿por qué la confusión? ¿Por qué la dificultad?
Si Dios lo ha dicho, entonces si Dios lo ha dicho, ¿quién tiene problema con Dios? Amén. Entonces Jesús estaba enseñando en una sinagoga en el día de reposo. Lo curioso ahí es que ahí había mucha gente, todo el pueblo judío y todo el pueblo simpatizante de la ley de Moisés estaba reunido en ese lugar. Pero ahí había una mujer que hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad. Note lo que dice la palabra de Dios, está hablando de un espíritu de enfermedad. Repite conmigo, un espíritu de enfermedad. Cuando nosotros miramos la escritura nos damos cuenta que se habla de enfermedades y de espíritus de enfermedades. Pero ni la enfermedad ni el espíritu de enfermedad es difícil para que Dios lo haga. Amén. Y esta mujer tenía 18 años de estar allí en la sinagoga escuchando palabra de Dios, escuchando palabra de milagros, palabra de bendición, escuchando hablar del Dios de las Escrituras, de la Torá o del Pentateuco, donde Dios habla de Moisés, que con grandes señales, prodigios, portentos y maravillas, Dios sacó al pueblo de esclavitud de Egipto. Y cómo Dios envió plagas. Y entonces esta mujer, y yo digo, y uno viene a la casa del Señor y comienza a escuchar palabra de Dios y palabra de Dios que te inspira. Pero realmente tu situación está estática. Porque la situación de esta mujer llevaba 18 años con un espíritu de enfermedad. Pero la mujer era hija de Abraham, o sea, era del pueblo de Dios. O sea, ella llevaba toda una vida en medio del pueblo y asistiendo a la sinagoga. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué este espíritu de enfermedad vino a ella? Obviamente la palabra de Dios dice que lo que abre la puerta para que el enemigo te oprima se llama pecado. Y eso está en la escritura. El pecado abre las puertas para que la enfermedad o para que el diablo haga lo que quiera hacer en nuestras vidas. ¿Qué hizo esta mujer? No lo sabemos. ¿Qué pasó con esta mujer? Si de pronto abrió las puertas de la murmuración, abrió las puertas de la crítica, abrió las puertas de la duda, del robo, no sabemos. Del pecado, del adulterio, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Satanás la tenía cautiva. Lo que sí sabemos es que esta mujer tenía una enfermedad que era visible ante todo el pueblo. ¿Y por qué te digo que era visible? Porque no era una enfermedad cualquiera. Dice que esta mujer estaba encorvada y en ninguna forma se podía enderezar. Es que no es encorvada que es así, no. Cuando la Biblia está hablando de encorvada, esta mujer era así. Estaba así y en ninguna forma se podía enderezar. Eso no era una situación fácil para ella. Y para una persona que está en la casa del Señor, oyendo hablar del Dios Todopoderoso, oyendo hablar del Dios de milagros, hombre, y usted quizás le agarró el espíritu y lleva un mes y dice, bueno, yo creo que Dios puede hacer algo. 2 meses, 6 meses, 1 año, y usted sigue igual, 2 años, 3, 5, 10. Oye, se necesita una fe tremenda. Ahorita adorábamos con el grano de mostaza. Y no necesitas una fe tan grande, pero aunque sea así pequeñita, que esa fe permanezca en tu vida y que no haya nada ni nadie que te pueda sacudir esa fe que tú tienes. Lo que pasa es que a veces por cualquier circunstancia soplan los vientos y se nos olvida lo que Dios ha dicho. Y comenzamos y salimos a correr en nuestras fuerzas, a hacer por aquí. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Ay, ¿para dónde va? No, yo voy a averiguar aquí qué fue lo que... Y voy a averiguar para acá. Y se nos olvida.
Aló. Lo curioso aquí, y usted dirá, pastor, pero tremendo, esta mujer con esta enfermedad física. Pero te tengo que decir, ahí había un demonio detrás de esta enfermedad. Hay demonios específicos de enfermedad que vienen en medio del pueblo de Dios a traer cautividad. Y eres cautivo por el mundo de las tinieblas. ¿Dónde está eso? Ahí donde lo acabamos de leer. Porque si usted se da cuenta, Jesús cuando hace la exposición después del milagro, dice a esta hija de Abraham que Satanás tenía cautiva hace 18 años. O sea, Jesús sí sabía cuánto tiempo llevaba ese demonio en alquiler ahí. Aló. Ni siquiera en leasing con opción de compra. No, era un alquiler. Aló. 18 años. Ahora, las afecciones de la columna vertebral son las más dolorosas que hay. ¿Cuántos saben que es verdad? Y la gente sabe el dolor que produce cuando se toca el nervio ciático, cuando las vértebras la tocan, todo esto que produce. Y eso produce unos dolores tan tremendos que no cualquiera se los aguanta. Y entonces 18 años con esta limitación, pero escuchando palabras de Dios, escuchando palabras de vida, palabras de transformación, pero en su vida no pasaba absolutamente nada. Y yo tengo que decirte que esa no es la iglesia del Señor Jesucristo. Cuando yo leo la palabra de Dios, yo encuentro que tenemos un Dios que todo el que se encuentra con Él sufrió una transformación. Porque cuando usted y yo nos encontramos con Dios, algo tiene que pasar. Algo se tiene que romper. Algo se tiene que ir de tu vida. Y algo tiene que comenzar en tu vida. Entonces tenemos un Dios que donde quiera que llega, el cautivo es libre. El leproso es sano, el ciego recibe la vista, el sordo oye, el mudo habla, aló, el paralítico se levanta. Y aún hasta los muertos como Lázaro de 4 días resucitan. O sea que tenemos un Dios que tiene el poder para traer transformación. Pregúntale al que está a tu lado, ¿qué es lo que tú necesitas de Dios? Pregúntale al que está atrás, dile, ¿qué es lo que tú necesitas de Dios? Vamos, pregúntale, voltea y pregúntale, ¿qué es lo que necesitas de Dios? Aló. Porque a veces estamos escuchando palabras, escuchando promesas, pero nuestra vida sigue igual. Y esta joven la tenía cautiva un demonio. Y yo cuando leo esto parece que me agarraran por aquí así. Porque un demonio era el que le estaba causando esta limitación a esta mujer. Ahora, cuando te hablo de demonios, hay demonios de enfermedad. Hay demonios que traen divorcio a tu vida. Hay demonios que traen ruina a tu vida. Hay demonios que destruyen tus finanzas. Demonios de destrucción. Destruyen las iglesias y la gente no se levanta, las destruye. Castillos se han caído con brujería, con hechicería. Destrucción total. Y la gente le hablan de demonios y dice, ay, yo no creo en eso. Y hasta se ríen y dicen, yo no creo en brujas. Ah, pero de que las hay, las hay.
pero con una cierta incredulidad, con una cierta resistencia. Y muchas veces las personas que son víctimas de demonios son las últimas que saben que son cautivas de un demonio. Yo recuerdo hace tiempo, no sé por qué el Señor me lo está trayendo a memoria en este momento. Estaba visitando una zona rural, veredal, a unos pastores amigos y me invitaron a compartir. Y al finalizar se me acercó una pareja y me dijo: pastor, a mí me gustaría, porque estoy viviendo una situación difícil en mi casa, con mi familia, con mi economía, me gustaría que me diera una visita en la finca. Y yo, ok, vamos a la finca. Y al día siguiente los fui a visitar y llegué a visitarlos y ellos muy amables, muy cordiales y todos me recibieron. Y cuando empezamos a orar, la esposa cayó por allá y él empezó a hacer una manifestación demoníaca y empezó a vomitar. Y bueno, algo tremendo, se estaba ahogando, decía que le fueran a buscar los familiares, que lo sacaran a la clínica, que se iba a morir, todo lo que hablan los demonios. Entonces, pero con el fin de suspender la liberación, lo que Dios estaba haciendo. Entonces, y después que terminó la liberación, yo hablé con él, precisamente lo que el Espíritu de Dios me mostró que estaba pasando en su casa. Él me decía: mire, pastor, es que en el último mes tenía 4 negocios de ganados y todos me lo fueron cancelando uno así detrás del otro. Y todo ha venido para atrás, un revés en la finca, en el negocio, en todas las cosas. Y era un espíritu de destrucción. Un espíritu de división, un espíritu de ruina que le habían enviado. La puerta la había abierto, claro que sí. Obviamente no le podía decir delante de la esposa cuál era la puerta que había abierto. Pero después lo agarré solo y le dije: vea, esta es la puerta que usted tiene abierta, no sea sinvergüenza. Entonces el Señor lo ministró, yo me fui. Y al día siguiente, a las 6 de la mañana, me estaba visitando. Sorprendido, porque no solamente se había ido en vómitos, sino en diarrea, y eso había sido una liberación tremenda. Y me dijo: pastor, yo nunca llegué a pensar que yo podía tener algo de eso. Porque muchas veces la persona que está cautiva es la última en darse cuenta que está siendo víctima de un demonio. Víctima, tanto en el área económica, como en tu salud, como en las relaciones interpersonales, como en tu hogar o en tu familia. Hay demonios que están detrás de todo esto. Y demonios que te quieren enfermar, demonios que te quieren arruinar, demonios que te quieren destruir, demonios que quieren borrarte de la faz de la tierra. Porque el fin no es ese, el fin es la muerte. Por eso la palabra de Dios dice que Satanás no vino sino a engañar. Te engaña, te roba lo que tienes y el fin es la muerte. ¿Para qué? Cuando te roba lo que tienes, te lleva a una depresión para que tú tomes decisiones y atentes contra tu vida y tu alma se pierda. Eso es lo que él quiere. Porque la lucha del evangelio es por la salvación de las almas. Dile a que está a tu lado: Dios quiere guardar tu alma, salvar tu alma, pero el diablo quiere tu alma. ¿Aló? Entonces, cuando yo entiendo esto de la lucha que se da por las almas, entonces yo voy a ser un mejor cristiano. Entonces yo voy a ser un mejor creyente. ¿Aló? Porque sé que mi alma está en juego y yo tengo que perseverar. Por eso Jesús dijo que el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Aló? Y eso es lo que yo tengo que hacer, perseverar. ¿Cómo? Como dice la palabra de Dios, en oración, en ayuno, en vigilia, no dejando de congregarme, asistiendo a la palabra, a la iglesia, leyendo la palabra del Señor. ¿Aló? Pero aquí esta mujer estaba llevando muchas recomendaciones. Y es lo que te voy a hablar. Porque a veces asistimos y nos hablan de religión.
nos hablan de ritos, nos hablan de costumbres, nos hablan de tradiciones. Y la gente vive inmersa en una tradición, la gente vive inmersa en una costumbre. ¿Aló? Y esto era lo que esta jovencita, lo que estaba pasando en la vida de esta mujer. Esta mujer, toda la vida, hija de Dios, en la casa del Señor, todos los Shabbat, como la noche de hoy, congregándose, escuchando palabra de Dios, compartiendo con los hermanos. Pero dice la palabra de Dios que estaba encorvada hacía 18 años y en ninguna manera se podía enderezar. Pero gloria a Dios que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, estaba en ese lugar en esa noche. Aló, así como está aquí en medio de nosotros. Yo no sé si tú lo puedes alabar. Y dice, cuando Jesús la vio, ok, qué cosa tan maravillosa. Hoy tengo que decirte de parte del Señor, yo no sé por dónde estás pasando. Yo no sé cuál es tu vivencia, cuál es tu dificultad, cuál es tu necesidad o cuál es tu enfermedad. Pero qué bueno que estás aquí porque Jesús te está viendo. Jesús está viendo esa situación que tú estás viviendo. Jesús está viendo esa situación que estás padeciendo y que no has ido a otro lado, sino que has venido a la casa del Señor a decirle, aquí estoy, Señor, esperando porque yo necesito que tú hagas un milagro en mi vida. Aleluya. El único que trae transformación a nuestras vidas se llama el Señor Jesucristo. Aló. Y dice que en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la ve, le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. ¿Qué necesitaba ella? Una liberación. Eres libre de tu enfermedad. Y dice, puso las manos sobre ella y se enderezó luego y glorificaba a Dios. Qué cosa tan tremenda. Repite conmigo, qué cosa tan tremenda. Usted sabe lo que eso significó para la vida de esa mujer. Ponte a pensar que esa mujer fuera tu mamá. ¿Cómo te sentirías tú ver un milagro de eso en la vida de tu mamá? Aló. Ponte a pensarlo. Eso es algo tan emocionante, tan impactante, porque tenemos un Dios que nos impacta en medio de nuestros imposibles. Tenemos un Dios que llega rompiendo toda cadena de maldición y todo yugo de cautividad. Tenemos un Dios que llega obrando portentos en medio de su pueblo. Y aquella que estaba así, de pronto Jesús le dice, eres libre, y esa mujer comienza a enderezarse. ¿Usted se imagina lo que pasó en esa sinagoga esa noche? Ese Shabbat, ¿usted se imagina? Eso fue donde esa mujer pudo experimentar lo que ellos dicen todas la noche del Shabbat, Shabbat Shalom, Shabbat en paz. Esa mujer pudo experimentar ese día lo que es un Shabbat Shalom. Estar en paz en el día de reposo. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Quién no se gozó con ese milagro? Y yo pienso que esto debió traer un gran arrepentimiento en medio del pueblo. Porque quizás todos los religiosos se quedaron viendo. Pero esos religiosos tenían un líder. Y ahí estaba el líder. Ahí estaba el principal de la sinagoga. ¿Hasta dónde llega hasta dónde la religión nos limita para que podamos ver la bendición de Dios? Dile que está a tu lado, ¿hasta dónde la religión te limita? Porque es cierto,
La religión se convierte como en un yugo en la mente y en el corazón de las personas, como a decirte que tú no puedes esto y que esto no puede ser así. Entonces se levanta el principal de la sinagoga enojado contra Jesús, porque Jesús había hecho esa sanidad el día de reposo. Y según la tradición, según la costumbre, ese día era día de reposo y ahí no se podía hacer absolutamente nada. Yo quiero decirte, aún hoy en Israel, los judíos, hasta el papel higiénico dejan cortado el día anterior. Y todo porque ellos no hacen nada. El reposo es reposo. Es curioso. Ellos se preparan desde el viernes nuestro, que hoy es viernes. El viernes, desde las 3 de la tarde ya usted ve todo cerrado. Porque al finalizar, al caer la tarde, ya comienza el día de reposo. Pero es que todo tiene que estar cerrado. Porque si no está cerrado, lo multan, lo sancionan. Entonces todo el mundo corre porque es el día de reposo, a guardarse. Entonces del viernes en la noche y el sábado todo el día, usted ve las calles vacías, no se mueve un carro, no se mueve nada. Y el sábado todo el día, hasta las 6 de la tarde, donde ellos se reúnen nuevamente a compartir. Pero en ese tiempo, en ese lapso, no hacen absolutamente nada. El domingo para ellos es el lunes, porque es el primer día de la semana. Entonces usted ve el domingo que ellos tienen comercio, tienen todo. Entonces el día de ellos comienza el viernes, el Shabbat comienza el viernes al atardecer. Cuando comienza a oscurecer hasta el atardecer del sábado. Entonces, el principal de la sinagoga estaba enojado porque ese día que era de reposo no se podía sanar a nadie. Claro, como no era la mamá de él, ¿verdad? ¿Aló? ¿Cierto? Enojado dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, sino en el día de reposo. O sea, él estaba más molesto porque la sanidad había ocurrido en el día de reposo que agradecido por esa oveja de ese rebaño que llevaba 18 años con ese espíritu de enfermedad y no se había podido enderezar. Entonces usted se da cuenta cómo la religión a veces enceguece. Y cómo la gente religiosa a usted le está hablando de la palabra de Dios, le está hablando del Dios de milagros, le está hablando del Dios de respuesta y siguen con su necedad que es como ellos dicen. Y le dice usted, la Biblia dice esto y... No, Señor. Eso pasa en nuestros días. Porque la gente religiosa no quiere recibir la palabra de Dios como es, sino como su religión o su tradición les dice. No es que se murió alguien, no es que hay que agarrar y irlo a componer y arreglar porque es que viene la familia de todas partes y hay que preparar el muerto. Claro que ya ahora los muertos los mandan al salón de belleza, a la peluquería y todo. Entonces hay que preparar el muerto porque viene la familia, porque lo viene a visitar y todo. Quiero decirte que esa costumbre no es judía. Esa costumbre no es del pueblo de Dios. Esa costumbre es romana. Y los romanos nada tienen que ver
con el Dios de los judíos. Dentro de la costumbre del pueblo de Dios, alguien se moría y lo enterraban ese mismo día. ¿Sabe por qué? Porque la Escritura dice que el muerto es símbolo de contaminación. A un muerto jamás lo llevan a las sinagogas. ¿Qué hacen en las religiones tradicionales? Llevan el muerto a la iglesia. Dentro del pueblo judío, un muerto jamás pisa una sinagoga porque está contaminando el lugar santo. Es el lugar donde se reúnen a leer la palabra de Dios. Jamás. Dentro del pueblo judío lo leemos y lo vivimos y lo festejamos. Alguien se muere hoy y hoy mismo lo entierran. Jesús murió y ese mismo día lo enterraron. ¿Usted no lo ve en la Escritura? Ese mismo día. Y como eso fue a las 3 de la tarde, antes de las 6 tuvieron que enterrarlo, porque a las 6 ya nadie podía estar afuera. IYE, Ministerio a las Naciones, presenta Tiempo con la Verdad. Entonces este estaba enojado y dice, bueno, 6 días hay en que se puede trabajar, en esto pues venid y ser sanado y no en el día de reposo. La pregunta que yo me hago y le hago a los religiosos es, pero usted mira lo que dice el maestro, el principal de la sinagoga, dice, 6 días hay en que se puede sanar, venid y ser sanado y no en el día de reposo. ¿Y él por qué no la había sanado en uno de esos 6 días? En 18 años. Porque la religión ni la tradición te va a solucionar los problemas que tú tienes. Las costumbres no te van a solucionar los problemas que tú tienes. Pero hay uno que tiene el poder para obrar en esa situación difícil. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Hay uno. Dile que está a tu lado. Hay uno que lo puede hacer. Entonces el Señor le respondió y le dijo, hipócritas, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, ¿que quién? ¿Quién? Ese nombre ni lo menciones. Te dice la religión. Yo lo encuentro escrito aquí. ¿Aló? Que Satanás había atado ¿cuánto? 18 años. No se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Ellos sí podían ir a soltar el buey, a soltar el burro, el asno y llevarlo a beber el día de reposo. Pero esta mujer que estaba atada por 18 años no se podía desatar. Es como la religión o como la tradición se convierte como en un velo, como en un yugo que no te permite ver la bendición de Dios. Y tú piensas que estás en lo correcto. Y tú piensas que tienes la razón. Pero el que tiene la razón es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice que al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios. Pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Por eso te digo, el único que tiene el poder para traer transformación a tu vida se llama Jesús. Basta de religiones, basta de tradiciones, basta de costumbres. Hay que conocer la persona de Jesús y permitir que Jesús haga lo que tiene que hacer. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. ¿Qué quiere decir esto? Que Él no ha cambiado. Y que como Él no ha cambiado, Él no ha perdido vigencia. Que los milagros que acontecieron hace 2000 años atrás, también hoy van a acontecer. Y dice la palabra de Dios que aún mayores, dijo Jesús.
Porque fue Él quien dijo que la gloria postrera de esta casa, de su iglesia, sería mayor que la primera. Pero a veces como que se nos olvida. Se nos olvida la palabra del culto pasado, o de la semana pasada, o del mes pasado. Pero por eso tenemos que alimentar y meditar en la palabra de Dios. Como dice el Salmo 1, el que medita en esta palabra de día y de noche, todo lo que hace prosperará. Entonces hay que meditar en la palabra de Dios para recordarle a tu mente, para recordarle a tu alma la palabra del Señor. Me gusta cuando el salmista dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. El salmista le está diciendo a su alma, le está hablando a su alma y le está diciendo: alma mía, bendice a Jehová y no olvides. ¿Por qué? Porque nuestra alma es olvidadiza. Se le olvidan las cosas, se le olvidan lo que Dios ha hecho. ¡Aló! No olvides ninguno de sus beneficios. Usted y yo no podemos olvidar lo que Dios ha hecho en medio de nosotros. ¿Usted por qué cree que en medio del pueblo de Dios la gente es tan olvidadiza rápidamente de lo que Dios hace? ¿Cuántos leprosos recibieron la sanidad de los 10 que eran? Todos. ¿Cuántos vinieron a dar? Ajá, ¿y los otros? ¿Aló? ¿Tú eres de la corte de los 9 o del 1 que se devolvió? ¿Aló? Porque la gente como que olvida fácilmente lo que Dios ha hecho o lo que Dios hace en su vida. A mí no se me olvida lo que Dios ha hecho en mi vida. Y todos los días lo recuerdo. Aunque dice la palabra, dejando atrás lo que queda atrás. Si yo dejé todo eso, pero no se me olvida lo que Dios ha hecho en mi vida. Así tampoco tiene que olvidársete lo que Dios ha hecho en tu vida y lo que Dios ha hecho en mi vida. No lo olvides, dile que está a tu lado, no lo olvides. Por andar olvidando lo que Dios hace en nuestras vidas es que nos metemos en problemas, es que nos metemos en dificultades. Porque cuando tenemos la cabeza caliente, como que se nos olvida lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cuando vamos a explotar, se nos olvida lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por eso me gusta el salmista. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él obligaba a su alma a bendecir al Señor. ¿Sabes que hoy el Señor me estaba recordando un versículo de la palabra? Dice en Gálatas, dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu. Y si el Señor dice andad en el Espíritu, Él quiere que usted y yo andemos en el Espíritu. Lo que pasa es que a veces venimos a la iglesia, vamos a nuestra casa y seguimos andando en nuestra carne. Pero que dijo, andad, usted y yo somos seres espirituales. Ya se lo he explicado varias veces. Somos seres espirituales habitando en un cuerpo físico. Pero Dios quiere que usted y yo andemos en el Espíritu. Y cuando usted y yo andamos en el Espíritu, no vamos a tener problema con la carne. Lo que pasa es que venimos y nos sentamos aquí y seguimos siendo guiados por nuestra carne. Andad en el Espíritu. Y Dios me ha venido ministrando esto en estos días. Y hoy me estaba hablando y me estaba diciendo, andad en el Espíritu. O sea, Él quiere que nosotros andemos como Él nos creó. Seres espirituales. Y cuando andamos en ese nivel, allí quiere Dios que estemos.
Es que no sé por qué es que nos desconectamos y seguimos comportándonos en nuestra carne. Pero Él quiere que andemos, ¿qué? En el Espíritu. Y analícelo bien. Cuando usted anda como cristiano en el Espíritu, jamás se va a meter en problemas. Van a venir luchas, van a venir persecuciones. Pero cuando usted anda en el Espíritu, jamás se va a meter en problemas. Los problemas comienzan es cuando usted deja de andar en el Espíritu. Y si usted deja de andar en el Espíritu, ¿con qué anda? ¿Aló? Por eso que este cuerpecito carnal tenemos que mantenerlo ahí quietecito. Quietecito. Amén. Quietecito. Amén. Hoy quiero decirte que el Señor está viendo por dónde tú estás pasando. Esa mujer no se esperaba que ese día pasara eso en su vida. Quizás tú tampoco te lo estás esperando, pero yo creo que el rubio de Galilea se está pasando por aquí en esta noche. Y yo creo que Él tiene el poder para obrar esta noche en tu vida, en esa necesidad, en esa dificultad. Colócate sobre tus pies. Yo creo en tu palabra, yo creo en tus promesas, precioso Santo. Y yo creo que tú hoy, Señor, tienes el poder para hacerlo aquí en medio de nosotros. Levanta tu mano al cielo y dile: Señor, heme aquí. Visítame hoy, Señor. Visítame porque yo necesito un milagro. Transforma hoy mi vida, mi estado. Transforma hoy mi vida y mi estado, Señor. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra y llámame por nombre. Cambia mi historia, resucita mis sueños. Transforma hoy mi vida. Haz un milagro en esta misma hora. Llámame hacia afuera, resucítame. Poderoso Dios, precioso Salvador, aquí estamos, amado Dios, para que seas tú haciendo, para que seas colocando tus ojos sobre nuestras vidas, allí donde está la necesidad, allí donde está el imposible, donde está esa dificultad.
Coloca tus ojos, Señor Jesús, en medio de esta casa, en medio de este pueblo, de los que están aquí, de los que están conectados en las naciones. Oh, tócalos, Espíritu de Dios. Tócalos en esta hora. Rompe toda cadena. Rompe todo yugo. Rompe todo diseño del maligno, Padre. Después de 4 días, Él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra y llámame por nombre. Cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida. Haz un milagro en esta misma hora. Llámame hacia afuera. Remueve hoy mi piedra y llámame por nombre. Cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida. Haz un milagro en esta misma hora. Llámame hacia afuera. Remueve hoy mi piedra y llámame por nombre. Cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida. Señor, haz un milagro en esta misma hora. Llámame hacia afuera. Remueve hoy mi piedra y llámame por nombre. Cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida. Haz un milagro en esta misma hora. Llámame hacia afuera. Remueve hoy mi piedra. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, envío la palabra de poder, Señor, sobre todos los que están conectados en esta hora. Hoy reprendo todo espíritu inmundo de enfermedad, de destrucción, de división, toda limitación, retroceso. Hoy se quebranta en el nombre poderoso de Jesús. Y lo que está torcido en tu vida, hoy se endereza en el poderoso nombre de Jesús. Recibe la palabra de bendición en el poderoso nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Padre, en el todopoderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Bueno, hemos terminado la transmisión de este servicio. Que la bendición del Padre, la bendición del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre su vida. Hasta una próxima oportunidad. Y la iglesia le da un fuerte aplauso al Señor por la vida de cada televidente. Dios le bendiga. IYEC, Ministerio a las Naciones, presentó Tiempo con la Verdad.